Aquí no, veo que no hay descanso. El descanso se ha convertido también en un paracongreso y todos seguíamos debatiendo sobre los temas. O sea, lo que significa que el, el desarrollo de... Yo he tenido una charla magnífica con el profesor Caprada que daba para casi otra idea de congreso. Así que, y con Paz igual, antes hablando de la ponencia de Marina sobre el tema que hablábamos de los genocidios y tal, lo estaba comentando con Paz. Lo que significa que a los que hemos organizado esto nos encanta que esté saliendo así de bien, porque lo que no ha bajado desde ayer es la tensión intelectual. Bien, pues ahora continuamos con Luis Miguel González y después con el profesor Cotino. Luis es doctor y profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la UNED, ha sido profesor de Protección de Datos y Propiedad Industrial en la Universidad Internacional de La Rioja y es profesor de Protección de Datos y Nuevas Tecnologías en el Centro de Estudios Garrigues, profesor visitante de la Escuela Superior de Studi Giuridici de la Universidad de Bolonia y también es exfiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla. Siempre conviene llevarse bien con Luis. Y el título de su ponencia es Identidad y Educación, sobre todo porque le hice una consulta hace poco que me amenazaron de muerte por un artículo de la columna política que escribo en Yahoo. O sea que Luis me dijo que no podía denunciarlo porque no me nombraba directamente. Exactamente. Y fue todo un aprendizaje. El segundo fue que cuando lo consulté con la gente de Yahoo me dijeron, esto es muy normal. Cosa que no deja de sorprenderme. O sea, esto que dice, es bueno no perder la capacidad de sorpresa, pues yo sigo todavía flipando con muchas cosas de esto. Bueno, Luis, la conferencia de Luis se titula Identidad y Educación. Ya hemos visto que estos días, a lo largo de estos días, 2 días, se ha planteado la educación como una de las vacunas prioritarias contra todo tipo de desviaciones en la sociedad tecnológica del riesgo. Luis, encantado de que estés aquí. Muchas gracias. Como ponente también. Venga. Bien, pues vamos a ver, lo que voy a desarrollar básicamente son las líneas de un trabajo que estoy desarrollando en estos momentos y habla básicamente sobre teoría de sesgos cognitivos. Aquí básicamente voy a empezar por señalar que es un trabajo de tipo transversal que afecta al derecho, pero afecta también a la psicología. Tenemos aquí a unos grandes psicólogos que me controlarán en la parte que haya algún tipo de error de tipo metodológico. La posverdad, que es una derivación de la posmodernidad, es un movimiento, como sabemos, filosófico-cultural y, por lo tanto, un constructo humano cambiante que ha generado daños incalculables a las modernas sociedades. Es muy diferente de los sesgos cognitivos, que son una realidad evolutiva estudiada por la psicología científica moderna y que nos determina de forma permanente en nuestra forma de procesar la información. Por ello, a mi juicio, debe de ser un tema que debe de enseñarse tanto en la educación básica como en la educación intermedia. Si podemos básicamente convenir en que cada persona puede tener sus propias opiniones sobre cualquier tema, nadie está en cambio autorizado para tener sus propios hechos sobre tales temas. Esto, que en el paradigma analógico era cierto, puede dejar de serlo en el paradigma de la realidad virtual, singularmente cuando estos hechos pueden ser falsificados de una forma cada vez más precisa, más eficaz y poco costosa. Y la realidad puede dejar de ser lo que hasta ahora ha venido siendo para convertirse en un campo de experimentación, de cosas excéntricas, de omisiones de diseño intencional y certezas construidas ad hoc con una erosión severa y del alcance incalculable para la sociedad. El profesor Frankfurt decía o señalaba que las civilizaciones nunca han podido prosperar ni podrán hacerlo sin cantidades ingentes de información fiable sobre los hechos. Tampoco pueden florecer si están acosadas por las problemáticas e infecciones de creencias erróneas. Para crear y mantener una cultura avanzada es preciso no solo dejarnos debilitar por el error, hay que combatirlo activamente. El error y la ignorancia. Necesitamos saber un gran número de verdades y también, desde luego, cómo hacer un uso productivo de esas realidades. La protección de la verdad en la democracia del siglo XXI y en la vida en general es la esencia que hay que preservar frente a los ataques que van a ir cada vez increciendo. Primero fueron las fake news, como sabemos, en el siglo XXI, en la época moderna. Ahora se suman las deepfakes y veremos nuevas dimensiones de estas patologías, que son patologías informacionales, pero ambas tienen un doble denominador común, que es el ataque a la verdad mediante la tergiversación o falsificación de los hechos
y también la manipulación simétrica de la explotación deliberada y consciente de los sesgos cognitivos humanos, que estudia concretamente la psicología de la toma de decisiones. Siendo el objetivo de estas distorsiones de muy diversa naturaleza, en líneas generales, los objetivos de la manipulación, por ejemplo, en la opinión pública, son los que este análisis que vamos aquí a hacer nos va a ocupar, ya que afecta a un elemento medular de la democracia, que es que en una opinión pública nutrida de afluentes no tóxicos que permitan a los ciudadanos formarse juicios veraces sobre hechos ciertos. Los cambios en la identidad humana se pueden producir en virtud de las modernas tecnologías de la sociedad de la información, que pueden ser estudiados desde perspectivas distintas de análisis. Una de ellas es la que estudia esos posibles cambios una vez que las tecnologías empiezan a producir sus efectos, es decir, lo que sería técnicamente ex post. En líneas generales, estos análisis son siempre reactivos y buscan soluciones ad hoc para los casos o constelaciones de efectos que se presentan en base a conjuntos de valores sociales y jurídicos establecidos en cada sociedad en un momento histórico dado. La capacidad disruptiva de muchas tecnologías que hoy se encuentran en la frontera fundamentalmente del conocimiento toma por sorpresa a esas estructuras de valor y generalmente las desborda porque no ha existido una planificación de posibles efectos, lo que es lógico porque la evolución de los efectos se genera siempre en una nebulosa de incertidumbre de seguramente imposible control. Pero a nuestro juicio, la otra forma de estudiar y prevenir los efectos disruptivos, o al menos aquellos que podemos considerar más distópicos en lo que respecta a las modificaciones de la identidad humana, tendrían o podrían tener su fundamento en la educación. Pero no en cualquier tipo de educación, sino en aquella que ex ante fije su interés en las distorsiones autónomas de la forma de procesamiento de la información por los seres humanos. El cambio de la identidad humana por las tecnologías es una consecuencia, en parte, de que somos víctimas de nuestros propios sesgos cognitivos como especie, en lo que afecta a la comprensión, a las conductas y a la acción. La noción de sesgo cognitivo, para centrar un poco el debate, fue introducida por Daniel Kahneman y Amos Tversky en el año 1972. Entendemos por sesgo cognitivo un fenómeno de carácter psicológico de naturaleza involuntaria, ya que se produce de forma automática y que describe una alteración en la mente humana que la conduce a la distorsión de la percepción, a una distorsión cognitiva y o a juicios imprecisos o a las interpretaciones ilógicas de los hechos. Los sesgos cognitivos tienen siempre una razón de ser. Tuvieron su origen evolutivo en la historia de la humanidad, resultando de utilidad en un pasado remoto. El problema es que al cambiar las condiciones en las que los mismos tenían utilidad, las ventajas que podían tener esas formas de procesar la información de forma rápida y sin una carga cognitiva de atención focalizada en un entorno moderno y con exigencias por completo distintas digamos, a las que se desarrollaron, esas heurísticas se convierten en trampas que pueden tener realmente consecuencias letales. Algunos investigadores, por ejemplo, como David Funder y James Kruger, han sugerido la posibilidad de ver en los sesgos cognitivos no como errores, sino como atajos mentales empleados por la mente humana a la hora de predecir o tomar decisiones, sobre todo cuando no hay mucha información disponible, es decir, bajo incertidumbre, que es, por otro lado, el modo habitual en el que solemos tomar decisiones los seres humanos, sin perjuicio de que el resultado de esos razonamientos será con alta probabilidad erróneo. Lo anterior hay que ponerlo necesariamente en conexión, como marco conceptual, en la forma en la que el cerebro humano toma decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? En ese sentido, es esencial considerar la teoría revolucionaria de la mente predictiva, que confiere al automatismo de la mente un papel protagonista. La mente nos permite predecir acontecimientos venideros de forma rápida y segura cuando hay baja incertidumbre. El aprendizaje, la experiencia y la consciencia tienen por finalidad la mejora de las predicciones implícitas que se generan de manera continua por el cerebro. Es más, para autores como Mark Solms, por ejemplo, él considera que el consciente surge solo cuando fallan las predicciones del cerebro. En este modelo, el cerebro realiza inferencias bayesianas, generando sin cesar predicciones de las señales sensoriales y comparando estas predicciones con las señales que percibimos del mundo externo. La diferencia entre las señales predichas y las reales da lugar a lo que llamamos los errores de predicción, dejando al cerebro dispuesto para nuevas rondas de aprendizaje permanente.
es como, digamos, se actualiza. Desde este punto de vista, nuestras percepciones provienen de adentro hacia afuera, en la misma medida, sino más que de afuera hacia adentro. Más que como un registro de tipo pasivo de la realidad objetiva externa, la predicción se erige en un proceso de construcción activa de lo que se ha dado a llamar, por parte de la psicología moderna, una alucinación controlada. El primer paso, pues, para saber cómo falla nuestro razonamiento y protegernos frente a nosotros mismos y protegernos frente a quienes exploten los defectos de procesamiento distorsionado de la información, es conocer y comprender cómo funcionan tales sesgos, siendo la educación, por tanto, basada en el método que permita disponer a las personas de las herramientas que faciliten la identificación, diagnóstico y modificación de lo que son pautas de pensamiento distorsionadas, como por ejemplo dogmatismos, pensamiento de grupo, el antiintelectualismo o el pensamiento basado exclusivamente en emociones, lo que debe jugar un papel relevante en el futuro de los menores y de los jóvenes. Son errores mentales que cometemos todos y que se pueden predecir, dado que en todos nosotros ocurren en las mismas situaciones y funcionan de la misma manera y en la misma dirección. Es decir, los sesgos cognitivos los compartimos todos los seres humanos. Hay que recordar, como señalaba el profesor Damasio, que cuando preguntamos por qué desarrollamos las artes, la ciencia, la tecnología o los gobiernos, una razón importante es que desarrollamos esas instituciones para la motivación que recibimos a partir de nuestro sistema de creencias. Habiendo pasado desapercibida la idea de que los sentimientos de dolor o sufrimiento o de intentar estar bien, el concepto de homeostasis o el concepto homeostático motivan toda la creación de esas prácticas e instrumentos de la cultura. Es decir, que los sentimientos en realidad son el cimiento de nuestra mente. Hay que señalar que el concepto de dignidad humana pocas veces ha sido debidamente evaluado desde esta perspectiva de análisis. Y que los juristas aquí hemos cometido un error porque no teníamos esta información de carácter biológico, pero los estudios futuros deberían ver la dignidad desde esta perspectiva. Debemos también precisar, a nuestro juicio con López Rossetti, que los seres humanos no somos seres prioritaria o fundamentalmente racionales. Si así fuera, seríamos máquinas de procesamiento de información análogas en cierto sentido a lo que son los ordenadores, sino seres emocionales que razonan, que obviamente no es equivalente. Durante cientos de miles de años de evolución de nuestra especie no existió la razón ni el pensamiento racional, solamente existían las emociones primero y los sentimientos después, y muy poco tiempo, digamos en la cadena evolutiva, muy poco después ha llegado el pensamiento racional merced al lenguaje. Antes no lo había. Así lo señalan, por ejemplo, los brillantes estudios de Haidt, por ejemplo, y en efecto ese procesamiento de la información emocional no es ni jeffersoniano, no es platónico, sino que realmente es humeano. Hume tenía razón en cómo procesamos la información emocional, fundamentalmente. Los seres humanos hacemos juicios morales de manera rápida y emocional. Y el razonamiento moral es principalmente una búsqueda post hoc de las razones para justificar los juicios que ya se han hecho. Lo anterior es consistente, además, con los hallazgos en relación con el sistema 1 y el sistema 2 de procesamiento mental que elaboró Kahneman. Esa educación en la psicología de la toma de decisiones pensamos que es fundamental en una sociedad cada vez más atomizada y que precisamente por esa atomización es más sensible al uso de los sesgos cognitivos con finalidades disruptivas. Es decir, si las personas saben cómo piensan y qué defectos tiene el pensamiento, estamos previniendo su abuso por parte de quienes empleen esos sesgos bien conocidos para el dominio de las personas y, por lo tanto, para la explotación de los seres humanos. Siempre ha sido cierta aquella expresión que señalaba que no hay nada más peligroso que la ignorancia en acción. Hoy habría que añadir que no hay nada más peligroso que operar con pensamientos distorsionados. Y vivimos en la era de la distorsión del pensamiento. Señalemos que no estamos haciendo referencia a pensamiento de naturaleza clínica, sino a la prevención de formas de pensamiento que en la actualidad tenemos ya fundamentalmente bien identificados y que representan factores que, debidamente conocidos, pueden suponer formas adecuadas de corregir, limitar y por ello resolver los efectos de esos sesgos que producen el procesamiento de la información, con la esperanza de que cuanto menor sea el pensamiento distorsionado, la conducta podrá ser sobre todo más resistente al engaño.
ese concepto que ahora escuchamos habitualmente de resiliencia, pero sería, digamos, resistencia al engaño, a las falsedades, lo que puede contribuir a que la sociedad pueda disponer de instrumentos más adecuados para razonar en entornos complejos donde precisamente los sesgos cognitivos producen los peores efectos. Podemos también identificar formas de pensamiento distorsionada como, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con los movimientos antivacunas, grupos extensos de personas que confían en la mentira. Pensamiento distorsionado que se ha visto extraordinariamente potenciado en una magnitud exponencial gracias a las redes sociales, a sus efectos polarizadores de grupos de retroalimentación positiva y a su capacidad para la homofilia, de concentrar a aquellas personas que comparten, como sabemos, semejantes sesgos cognitivos. Singularmente, el sesgo de confirmación, es decir, la tendencia de las personas a favorecer la información que confirme sus propios presupuestos o hipótesis sin importar para nada la información verdadera. En ausencia de redes sociales, es decir, en el paradigma del siglo XX-XIX y anteriores, las comunicaciones estaban mediadas por concentradores, es decir, por intermediarios selectivos. Estos podían ser los consejos de redacción, de la prensa, de la televisión, de la radio, pero en las redes cualquier persona puede ser un concentrador y por lo que se ha comprobado, las redes lo que hacen es unir a personas parecidas. Ese es el famoso concepto que ya todo el mundo conocerá de la homofilia, que la expresión inglesa hay una traducción inglesa que los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Los medios, por ello, tenían la capacidad disolvente de los peores efectos de la concentración y de la ignorancia. Tenían la capacidad selectiva y eso orientaba al ciudadano que no se las tenía que ver consigo mismo como selector de información básicamente incompetente. Es decir, como alguien que diseña el modelo informativo que recibe y que ofrece. Una vez que esas personas empiezan a interactuar, se activa el tribalismo en esos grupos, que forma parte de nuestra herencia evolutiva, y con él el conjunto de actitudes esenciales del mismo, como aferrarnos estrechamente a nuestro grupo, asumir y defender matrices morales de los nuestros, dejar de pensar de nosotros mismos, y una consecuencia que se conoce bien en la psicología moral, y es que la moralidad une, la moralidad une y ciega. Vamos a ver ahora dos ejemplos, si tenemos tiempo, que es los antivacunas y el nuevo sistema que ha incorporado Google. Sobre los antivacunas, las personas necesitan abrigar, como sabemos, un sólido sentimiento de identidad y de su lugar en el mundo. Y para muchas personas el ritmo y la magnitud de los cambios pueden resultar en realidad alienantes. Por eso en las redes se encuentran seguras y esa unión atenúa su incertidumbre personal, en particular si los grupos son distintos y sus miembros comparten un sentimiento de interdependencia. Interdependencia que se reafirma bajo el sesgo del bandwagon o efecto arrastre, que es la tendencia a creer o hacer algo porque muchas personas lo creen o lo hacen. Es un efecto del pensamiento grupal o del pensamiento tribal. Las redes son un lugar ideal para mitigar el desasosiego que provoca pues, la incertidumbre personal porque proporciona acceso sin interrupción a información prácticamente ilimitada, que con mucha frecuencia se decían a los propios individuos, como hemos visto, y de manera inadvertida, pero altamente eficaz, también los algoritmos, que aprenden de las interacciones de los individuos para mostrarles lo que habitualmente más buscan o más desean. De este modo, la gente solo accede a la información que confirma su identidad. El sesgo de confirmación actúa y se acentúa en tiempos de incertidumbre, separando los universos de la información y de la identidad, que se fragmentan y polarizan naturalmente a las sociedades. La conexión en línea permite dar con grupos que no se encontrarían con facilidad en el entorno físico. Es decir, pero en las redes nos encontramos con facilidad los grupos. Por ello, Internet fortalece aún más el sesgo de confirmación porque la gente necesita rodearse de quienes piensan igual para que se confirme continuamente sus identidades y visiones del mundo. Los contornos de la verdad, entonces, se ajustan a esos universos de identidad social autosuficientes y se empiezan a estructurar. Estos son escenarios en los cuales las verdades absolutas, objetivas, no existen y las motivaciones para explorar el resto de los puntos de vista desaparecen por completo. Aquí lo que funciona es, dentro de los grupos, lo que se llama el sesgo de desconfirmación. El sesgo de desconfirmación es la tendencia a realizar un escrutinio absolutamente crítico de la información cuando contradice las principales creencias del sujeto y aceptar sin criterio aquella información que es congruente con sus creencias principales. Este sesgo se intensifica a su vez con el sesgo de inercia,
que es la tendencia a evitar siempre que sea posible tomar decisiones que supongan cambios deseando que las cosas sigan como están. Son sesgos humanos normales y naturales, pero que intensifican la estructura interna de estos grupos. Además, hemos visto también que hay otro sesgo que se añade, que es el sesgo de reactancia. El sesgo de reactancia es la tendencia que se toman de tomar ciertas decisiones a determinadas personas dentro de los grupos para la reafirmación del grupo, que son el sesgo de reactancia es el que hace que los grupos se hagan violentos. Por ejemplo, esto lo hemos visto singularmente en los grupos que tienen una naturaleza cuasi religiosa, por ejemplo, del independentismo, sobre todo los grupos más independientes. Ahí tenemos grupos de reactancia que tienen un nivel de agresividad que se va generando, pero por grupos muy concretos de esas personas en la unidad. Aunque Internet garantiza el acceso a una cantidad ingente de información, como hemos comentado, también ha difundido la idea de que basta utilizar un buscador y confiar en la veracidad de los resultados para hacerse un experto en un tema. Este sesgo cognitivo se conoce como efecto Dunning-Kruger. En el año 1999, los psicólogos Justin Kruger y David Dunning describieron la incapacidad metacognitiva de las personas inexpertas de reconocer sus propias limitaciones y su tendencia, además, a sobrevalorarse. Todos somos idiotas seguros de nosotros mismos. Así funcionamos. Con suma frecuencia, el ignorante no sabe que lo es. En cambio, tiene una confianza exagerada e ilusoria en sí mismo y en creerse en posesión de la verdad. Se trata de una autosugestión, pero así es como funciona. Por esa razón es necesario recurrir a expertos que ayuden a diferenciar informaciones falsas que se difunden por personas incompetentes más o menos conscientes de ello. Nuestra mente no es reproductiva, sino que es reconstructiva, como señalan Pluviano y de la Sala. Y esa reconstrucción de realidad comete invariablemente errores, ya que busca en los propios prejuicios y marcos de referencia su resiliencia. Nuestra mente asimila y recuerda los hechos al vincularlos a un marco de referencia, lo que se llama también el sesgo del anclaje, el sesgo de las anclas. Y creamos unas narrativas realmente consistentes. La modificación de cualquier idea crea un vacío intelectual en el modelo mental, por lo que preferimos un modelo de pensamiento falso, pero completo, a uno coherente, pero parcial. Y por lo tanto, la posibilidad de que las personas cambien de idea es prácticamente imposible en los grupos ultrapolarizados, por ejemplo, en los antivacunas. Sería el autoengaño. ¿Tengo tiempo para hablar del sistema BERT? 2 minutos. Venga. Últimamente, en el otoño pasado, Google presentó una tecnología de inteligencia artificial llamada Sistema BERT, que ya está operativa, y que cambió la forma en que los científicos en lingüística construyen los sistemas que aprenden sobre cómo las personas escriben y hablan, digamos, en las redes. Básicamente BERT es un sistema, una red neuronal de código abierto que ha sido entrenada para procesar lenguaje natural. BERT procesa las palabras en el contexto de una oración en vez de hacerlo palabra por palabra, pero BERT, que ahora está implementado en servicios como un motor de búsqueda, en Internet Google, tiene un problema. Podría estar detectando y asimilando sesgos en la forma en que un niño imita el mal comportamiento de su padre. Está aprendiendo de lo que hemos hecho a lo largo de muchísimos años y, por ejemplo, eso desde el punto de vista de la mujer y de la discriminación es tremendo, porque, por ejemplo, se ha visto que BERT, cuando hablamos de la expresión programación, nunca habla de mujeres, solamente habla de hombres. Y, por ejemplo, si hablamos de Donald Trump, no hay nada de Trump que sea positivo, porque ha aprendido a través de los sesgos humanos, de reproducir de los sesgos humanos sin que BERT lo sepa, que Trump prácticamente lo hace todo mal, incluso las cosas que hace bien. Si es que las hace. Sí, bueno, alguna hará, pero lo que queremos es que el sistema ha aprendido de los sesgos y los ingenieros no saben cómo resolver, cómo neutralizar esos sesgos que está, digamos, en la propia programación de la red neural. Y esa es la idea, digamos, que nosotros postulamos, que la teoría de sesgos debe ser explicada en la escuela y debe ser explicada, si fuera posible, en la universidad. Porque siempre nos estamos quejando de cómo fallan las cosas, pero lo que no vemos habitualmente es cómo fallamos nosotros. Claro. Y como la teoría de sesgos ya está muy estructurada, conocemos unos 40 o 50 sesgos perfectamente que nos definen como especie, si los conocemos, podremos neutralizar nuestros propios errores. Y eso es muy importante para que la gente sepa los errores que nosotros cometemos. No solo lo que hacen las máquinas reproducen lo que nosotros hacemos. Pero claro, los sesgos no eran conocidos. Y no se dan como una información, digamos, que la gente estudie. Y yo creo que es necesario introducir en la educación la teoría de sesgos, para que la gente sepa cómo procesamos más la información. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Preguntas para Luis. Yo, si me permites,
comentario. Me alegra muchísimo que hayas expuesto esto en esta facultad, donde el supuesto es que el individuo es absolutamente racional. Y toda la teoría que enseñamos, toda la economía que enseñamos se basa sobre ese supuesto. Es decir, ahí es donde estamos peleando la gente de economía de la conducta, pero hoy por hoy la enseñanza que hay en el mundo de la economía, ya te digo, es básicamente, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, es decir, todo el proceso de decisión tiene sesgos brutales. Con el tema del eurismo podríamos discutir algo más, que decir, porque a la hora de la verdad hay quien mantiene que justamente el eurismo, es decir, las tomas de decisiones así simplificadas, por decirlo de alguna forma, es un proceso de conocimiento, es un nuevo tipo de racionalidad que evita, porque incluso es una cuestión física, es decir, el cerebro gasta mucha más energía cuando toma decisiones elaboradas que cuando toma decisiones automáticas, entonces esto forma parte de nuestra propia identidad. Pero vamos, ya te digo, yo te agradezco muchísimo la presentación en esta facultad, lo que siento es que no haya más gente de la facultad. Vamos a buscar. Sí. Me ha interesado muchísimo y así, pero escuchándote, aparte de los modelos basados más o menos en Kahneman y todos estos, me recordaba un viejo Luria, ¿no? Cuando él asociaba el tipo de discurso, razonamiento o la formación de silogismos con técnicas concretas como era en Uzbekistán después de la Revolución Rusa, si la gente era alfabeta o analfabeta. Entonces la gente que seguía conductas orales, ¿no?, eran incapaces de hacer un universal dentro de los procesos de silogismo. Por ejemplo, le planteaba, entonces, Luria, ¿no?, le decía, todos los osos pardos viven en tal sitio al norte de X. Y entonces la gente que sabía escribir, ¿no?, el proceso técnico esto, decía, pues puede haber allí osos tal. En cambio, la gente que era analfabeta decía, nunca había estado yo en Vladivostok, por ejemplo, si era el ejemplo que ponía. Entonces, esto lo han usado luego muchos psicólogos, seguidores de Luria, Sachs, por ejemplo, y todos estos, y tiene un interés muy grande para una de las cuestiones que estamos, es decir, la asociación entre la forma de argumentar y de plantearse el razonamiento y las técnicas utilizadas por el cerebro para esto, sobre todo las técnicas concretas como de pasar de oral a escrito, o sea, el nivel de abstracción, como la imprenta o algo así, y cómo es todo el Internet, o que estemos en el mundo post-Internet. ¿Lo has incorporado o has pensado en estas cosas de Luria o no? No, sobre ese tema mi planteamiento lo conozco, pero no lo... digamos, es que considero que algunos aspectos de Luria han sido ya muy superados por la psicología más moderna. Entonces, yo creo que Kahneman ahí es la referencia, y aparte, incluso hay los últimos premios Nobel, incluso en economía, han sido de tipo conductual, porque creo que están, digamos, van por la línea correcta. Pero en ese sentido. Distintos. Sí, no. O sea, uno es asociar el cerebro también a cierta forma tecnológica, como es el mundo del oral o lo escrito o algo así, que claro, ahora casi toda la gente la consideras alfabetizada, pero hay mucha gente que no. Y además hay una especie de analfabetismo secundario, es decir, miles de personas que son incapaces de leer. Pero cuidado, en su toma de decisión, alfabetos o ágrafos, cualquier grupo, lo que se ha visto es que todos procesan la información de la misma manera. Es que esa es la clave del sistema, de ese sistema. Y conocerlo es evitar las trampas a las que podemos ser rápidamente conducidos. Es decir, la explotación de sesgos es lo que puede utilizar, por ejemplo, Facebook para clasificarnos y para darnos información, o los gobiernos para manipularlos. Sí. Esa es la clave. Poder poner, digamos, que eso se sepa, que lo sepan la mayor cantidad de gente posible, para saber cómo fallamos nosotros como procesadores de información. De hecho, el diseño de aplicaciones ahora mismo está muy orientado al hackeo individual. O sea, un ejemplo muy simple. ¿Quién soporta tener un número 5 en el icono de WhatsApp sin abrirlo? Eso está creado en laboratorios. Entonces, claro. Es la explotación de los sesgos de forma intencional para hackearnos. El profesor... No, lamento que mi español no se preocupe, lo intentemos perfecto, probablemente. No tengo algunas observaciones. Primero, comparto
la observación de la colega, de la compañera sobre la importancia de los estudios de Luria. Yo decía también de Vygotsky, cómo la asociación entre cómo las personas piensan y el ambiente en el cual viven, el tipo de problemas que tienen de resolver. Así que hay diferentes tipos de racionalidades. Este es un primer problema. Y hay diferentes tipos de funcionamiento cerebral, funcionamiento mental, funcionamiento cognitivo. Y depende mucho del contexto. De la cultura. Esto, Claro. de instrumentación, de problemas, de todo. Lo otro es que yo no tengo mucha simpatía por Haidt, pero la teoría de las emociones de Haidt. Y creo que Damasio, que ha hecho un trabajo muy interesante, probablemente ha subestimado la importancia de la razón. Cuando tú vas a citar Jung, yo he intentado de comprender Jung, pero he encontrado muy difícil. Ma a scuola, al liceo, ho studiato Kant, e después Jung hemos estudiado Kant. Y yo soy muy de acuerdo con Kant, que hay la razón, que el poder del pensamiento puede arreglar las emociones. Es un momento sucesivo del desarrollo humano. Así que es verdad lo que hay un pensiero intuitivo, un pensiero emocional intuitivo. Y es verdad que hay un pensamiento, un juicio moral que es un post-hoc de la emoción, que es una justificación de la emoción, como dice, ma hay también un juicio moral de responsabilidad que es anticipatorio, que dice, yo voy a hacer eso porque es justo, porque es bueno, yo anticipo, yo no hay de justificar nada, es la voluntad que fa la diferencia, y la voluntad es guidada de la razón. Y yo creo que el desarrollo humano, el problema es esta posibilidad de desarrollar de la intuición a la responsabilidad, a la voluntad y la responsabilidad. Es donde yo quiero que... Y también el trabajo de Tversky, Kahneman, que yo conozco poco. Ma Gigerenzer dice que, bueno, Kahneman y Tversky han dicho cosas extremadamente interesantes. Ma evidentemente estas estrategias, estas heurísticas, pueden ser útiles en algunas situaciones y no en otras. La diferencia es la capacidad de discernir, de discriminar. Yo creo, esto está. Que así que yo digo que hay dos problemas serios. Uno, me gusta tu ponencia, tu presentación, muchísimo. Y uno es el problema del juicio crítico, que hay un problema de educación al juicio crítico, que no es solamente el juicio racional tradicional, es un juicio tradicional más amplio. Dos, es la responsabilidad moral, la responsabilidad de anticipar y de seleccionar lo que es justo, lo que es bueno, lo que es importante para la realización de mí mismo. Pues muchísimas gracias por tus observaciones. Bueno, una respuesta a eso, pues hombre, sí, lo que dices tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que mi enfoque básicamente es para la prevención de la explotación de sesgos, con carácter general y sobre todo en un tipo de sociedad con la que vivimos y en los efectos que estamos viendo, yo digo, por ejemplo, con los antivacunas o con los sistemas. Entonces, eso yo creo que es necesario. Por ejemplo, una cosa que sería muy importante sería que los sistemas de inteligencia artificial fueran capaces de detectar, por ejemplo, estos sesgos y al menos al ciudadano le pudieran avisar. Igual que hay un sistema Siri que te dice tonterías, poder informar a los ciudadanos de un sesgo que le está llegando, una información sesgada que le está llegando. Y eso, por ejemplo, yo creo que se podría implementar en sistemas de inteligencia artificial. Ahora que también, con la teoría famosa esta del cerebro selectivo, predictivo, si es correcta esa teoría, muy probablemente casi todos los sistemas de inteligencia artificial son defectuosos. ¿Por qué? Porque la información que llega al cerebro le llega de nuestro sistema sensorial y en realidad un sistema informático no tiene sistema sensorial. Entonces las inducciones que van a hacer probablemente sean, su sistema de alimentación bayesiana sea tremendamente defectuoso y lo aprenderemos seguramente muy tarde y mal. Pero es un elemento que hay que tener también en consideración, si la teoría es correcta. Claro, yo la vuelta al imperativo categórico de kantiano
es siempre una recurrencia. Pero quizás como comenté, creo que ayer, ¿no? Yo tenía un catedrático que cuando estudiaba filosofía me decía, recuerdo dos frases muy destacadas, decía Miguel, hay que instalarse en el caos. Era una cosa que me decía en el año 86, 87, ¿no? Tenía una capacidad de entender la complejidad hacia la que nos dirigía. Decía, tenemos que instalarnos en el caos y entenderlo, no intentar quizás organizarlo, ¿no? Pero lo segundo que me decía es que la historia de la ética estaba equivocada, porque llevamos 2000 años pensando sobre el bien cuando lo común es el mal. Entonces, en esto siempre lo enlazo con Paul Virilio, un urbanista y sociólogo francés, que para mí introdujo una variable nueva a principios de los años 90, que era la velocidad. Y lo adicional, que para mí es brillantísimo de Virilio, es que toda tecnología lleva implícito en sí mismo siempre el accidente. En el momento que aparece una tecnología, aparece el accidente tecnológico. Y la mezcla entre el accidente natural y el accidente tecnológico, y esto encaja con lo que hemos visto de ecología, el accidente natural más el accidente tecnológico crea el desastre más imprevisto. Y la prueba la tenemos es que la central de Fukushima se diseñó para 9,3 por ingenieros, para terremotos de 9,3, porque nunca había habido terremotos de 9,5, se produjo un accidente natural que provocó un accidente tecnológico que creó un desastre imprevisto. Esto es lo que tiene de riesgo hoy en día la tecnología, que la escala del accidente empieza a ser descomunal. Y como ha demostrado el tema ecológico, es que ya tenemos problemas especie. Sí, pero mi objetivo en esta ponencia era crear más dudas de las que ya había, dejar plantada la semilla de que las tecnologías fallan, pero nosotros también fallamos. Digamos, corregir las tecnologías es muy difícil, pero corregirnos a nosotros mismos, que generalmente no está en la ecuación, era también una cosa que teníamos que hacer. Sí, Luis, pero ahí te meto el accidente, por eso he puesto lo del accidente. Sí, pero porque los dos errores generan uno, que no es la suma, pero es mucho mayor. Sí, es exponencial. Claro, es como un ejemplo muy simple, pero la suma de los ingredientes del pastel no es el pastel. Exactamente, es una cualidad Entonces, diferente. la suma de dos accidentes, el natural, el tecnológico más los sesgos, es un desastre, que realmente plantea un problema de especie. Pero que de los sesgos es un tema que suele estar ahí oculto, como si fuera implícito, no se habla de él, pero es necesario sacarle a la luz, hablar de él, categorizarlo y enseñarlo. Es una pena porque había una catedrática de la Universidad de Deusto que trataba exactamente el tema de cómo los sesgos cognitivos están siendo explotados por las plataformas tecnológicas de forma sistemática, ¿no? Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias.